Agustín me pidió que les hable ¿de qué era? Del puente entre la física y la psicología experimental, que es como una especie de trayectoria de vida, porque yo soy físico y hago psicología experimental, entonces les voy a contar un poco cómo es que, de hecho, en estos momentos estoy en la facultad dando clases mi clase de física 2 para biólogos y geólogos es de 5 a 7 de la tarde, son 6:50, o sea que no sé por qué milagro de la física, estoy ahí acá al mismo tiempo. Iba a preparar una clase, estaba como el miércoles o jueves iba a preparar una clase y dije, no, primero ustedes van a estar todos cansados, yo seguramente voy a estar cansado, cosa que lo estoy. Entonces decidí hacer algo un poquito más, espero ameno, por lo menos menos tedioso, que contarles un montón de física. Y voy a tratar de, en realidad, de hacerles algo que para mí siempre fue muy emblemático. Yo pienso la ciencia, siempre la pensé como una especie de viaje a lo desconocido, es una manera de ir a lugares que uno no conoce. Y la física era un poco eso, era ir a lo más lejos, al final del universo, a lo más pequeño. La biología es los secretos de la vida, uno va... y lo que yo quiero proponerles hoy es que la física nos da herramientas para eso, que nos permiten ver cosas que antes son microscopios, resonancias magnéticas, TMS, electroencefalografía, cosas. Y quizá me gustaría volver a sorprenderlos con cosas que ya saben. Es decir, que por ejemplo, recién vi una imagen de resonancia magnética funcional en el cerebro, y eso es como el hombre, ¿cómo era el hombre mágico? ¿No era el que tenía poder? Superman. ¿No? O sea, están viendo a través de tejidos, y uno pierde ustedes ven, lo que quiere decir es que uno ve eso con una cierta impunidad. Están viendo una imagen en la cual hay un cerebro, ¿y dónde está la piel? Y no está, porque están trabajando en una tecnología que de una manera es transparente a la piel, pero es opaca al tejido. ¿Y cómo es que uno va haciendo eso que le permite ver lo que quiere ver y pasar a través de lo que no quiere ver? Entonces mi charla va a ir un poquito sobre eso. Lo que yo elegí es una charla de divulgación que yo suelo dar, que es esta. Van a un montón de lugares comunes. Entiendo que el público es muy heterogéneo, con lo cual un montón de cosas que diga ya las sabrán. De hecho, quizá todas las sepan. No voy a contar casi resultados, en todo caso pocos resultados míos. Eso se lo dejo para los amigos que espero que cuenten cosas más nuevas. Yo voy a contar cosas viejas y voy a intentar hacerlos pensar sobre qué herramientas utilizamos todo el tiempo sin necesidad de saber que las estamos utilizando, porque creo que la toma de conciencia de eso a veces nos da justamente nuevas herramientas, nos permite decidir hasta dónde queremos trabajarlas, si la resolución que tenemos es adecuada para el problema de resolver o no, si necesitamos nuevas herramientas, si existen, si no existen. Entonces, en vez de hacer una especie de listado exhaustivo de eso, les voy a contar unas cosas. Entonces, lo primero, son todas demostraciones más o menos conocidas, y que les voy a pedir que jueguen mínimamente conmigo. Esa yo la uso siempre, a mí me sigue pareciendo muy mágico. Fíjense que si ven, para adelante no se va a funcionar, pero si fijan el punto central van a ver que desaparecen los puntos, ¿verdad? ¿Se están yendo? ¿Desaparecen? Levanten la mano, yo sé que funciona, ya la conocen todos. Esa adaptación es algo muy conocido. Para mí esto es clave, porque lo que quiero decirles de vuelta es, ahí está el mundo objetivo, está la física, colores, cromatografía, espectros, puedo ir con mi termostato y puedo medir un montón de cosas, y después puedo preguntarles a ustedes qué hay dentro de su marote, de su cognición, de su bocho, en qué piensan. Y la psicofísica, ese puente entre el mundo objetivo, entre la física que está ahí afuera, que se rige por reglas que más o menos conocemos, y algo que emerge, que es la cognición, es una manera lo que queremos entender. Esta es igual, la paso rápido porque... Y esta la conocen todos probablemente, ¿no? Si alguno no la conoce puede disfrutar un rato no viendo qué es lo que cambia. ¿Alguno no la conoce? ¿Alguno? ¿Y ven que algo está cambiando o no? ¿Alguien no ve que algo está cambiando ahí? Levante la mano. Varios. Ah, buenísimo, funciona. Muchos. Pensé que todos iban a ser expertos de... Bueno, está cambiando en el centro mismo de la imagen, la baranda. Mírenla, cambia. Entonces... bueno, ¿ves? Para esto entonces a las 7 de la tarde funciona. Y lo que es... ya está, esto es todo lo que les quiero contar en realidad. Con esto creo que podemos terminar la charla. Lo anterior... Los puntos desaparecían porque desaparecen de hecho sus retinas mismas. Todas las células sensoriales tienen algo que se llama adaptación, que es clave, que es que responden a lo que los físicos o matemáticos llamamos derivadas. Responden a cosas que están cambiando y si algo se mantiene constante en el tiempo, por eso les pedí que fijen los ojos, entonces las células mismas de la retina desaparecen. Pero acá es mucho más difícil porque acá, lo que quiero mostrarles es que acá aquello que accede a la conciencia no solo es poco, sino que es mucho menos de lo que pensamos que accede, porque ustedes cuando ven esto creen que ven todo. Ven el tipo, la mina, la botella, la ensalada, la baranda. Y sin embargo, desaparece esta imagen. Esto no es una demostración mía, es una demostración de O'Regan y de mucha más gente que la ha hecho 1000 veces. Cuando la clave de todo esto es que hay un flash en el momento del cambio. Entonces, la atención no está ahí. Y yo le estoy cambiando algo enorme de la imagen. Cambia la física abruptamente, la semántica. De hecho, pasa algo medio absurdo porque la baranda está... Hay un ejemplo muy bonito donde hay un avión que desaparecen los motores. El avión no vuela sin motores, para el que no lo sepa.
Y uno no se da cuenta de eso, que es una... Bueno, por lo menos estos aviones son pesados, son como violaciones terribles. Entonces, este es el experimento típico. Ahora yo les voy a mostrar este experimento lo hacemos, los que estamos acá, unos cuantos, o sea, hacemos variantes de estos experimentos, en los cuales hay algo que cambia en el mundo exterior, y ese algo no cambia en su mundo interior, en su mundo subjetivo, y a veces sí, a veces no, y uno trata de entender ese puente utilizando básicamente esta variable experimental. Esta es una versión un poquito más académica, este ejemplo está hecho por un tipo, Stan Dehaene, que fue director mío, colaborador de TRIZ, alguien que estuvo un poco alrededor de bastantes de nosotros, pero de vuelta es un experimento que mucha gente hizo antes y mucha gente después, nosotros lo hacemos medio todo el tiempo. Es una buena demostración de esto y a mí me sirve. Básicamente lo que hay es un número, el número aparece durante poquísimo tiempo y después aparece una cosa arriba del número. Poco tiempo son 10 milisegundos, 20, 30 y una máscara después. Eso hace que el número uno no lo vea. Pero el número estuvo ahí, y de hecho estuvo en la retina, uno lo podría medir. De hecho, uno puede medir con un electrodo y medir acaso si estuvo... No solo así, sino uno puede medir comportamentalmente. Es decir, si era el número 7 y yo les pregunto, ¿acaso el número era más grande o más chico que 5? Ustedes no vieron nada, pero le pegan. No le pegan al 100%, no es el pensamiento consciente, le pegan a un 60% de las veces. Entonces, de vuelta, lo que quiero decir con esto, y a dónde voy, es que con esto podemos empezar a medir algo que mucha gente propuso hace mucho tiempo. Para mí el que lo propuso de manera más vistosa, elocuente y bien propuesta fue Freud, hace mucho tiempo, pero Freud no lo podía ver. O sea, el gran descubrimiento de Freud, que era el inconsciente, para él siempre fue invisible. Si quieren algo que es obvio y que es evidente, pero es todo lo que yo quiero que se lleven acá, es que hoy el inconsciente podemos verlo. Podemos verlo haciendo experimentos comportamentales finos, podemos verlo viendo de vuelta, vamos a penetrar en la actividad cerebral con algo que les voy a contar ahora un poquito más en detalle, que nos permite ver adentro de lo que antes no veíamos. Y lo que antes era teoría, lo que antes era cháchara, buena cháchara, pero cháchara al fin, ahora se convierte en empiria. Podemos hacer empiria con eso. Entonces lo que van a ver acá es una película, ahora les voy a contar un poquito, si anda, quizá no anda, si no anda no importa. Si anda lo que van a ver es algo que de vuelta, ahora yo les voy a contar un poquito más en detalle lo que es, pero podría ni contarse, creo que no se asustarían. Buenísimo. Acá tienen pum, se prende la corteza occipital, acá atrás, de vuelta, se prende mucho más la corteza occipital y ahí paré la película. 170 milisegundos. Lo que tienen arriba es un estímulo que igual está en el borde de la conciencia, la presentación está presentado justo de manera tal de que a veces lo ven y a veces no los ven. Estos experimentos los hizo una chica que se llama Claire Sargent con Stan Dehaene. Y a veces lo ven, a veces no lo ven. ¿Y qué separa en el cerebro el procesamiento consciente del inconsciente? Lo que ven acá es que hasta los 170 milisegundos nada. Es decir, de vuelta, ahora yo como un observador externo, como un experimental, puedo saber de hecho, en el caso en que ustedes no vieron nada, que hubo algo que estuvo presentado. Es decir, yo accedo a elementos del pensamiento como experimental a los cuales ustedes no tenían acceso. Y además veo que durante 170 milisegundos el río de actividad cerebral entre un estímulo consciente y no consciente es básicamente indistinguible. Y ahora les muestro, en algún momento uno espera que esas cosas bifurquen, eso debería venir acá, el tiempo sigue corriendo acá a 200 milisegundos y van a ver que el estímulo visto en algún momento toma, lo que llegué tarde recién, pero la corteza prefrontal, algo que sabemos que media de alguna manera el teatro, que conecta todas las representaciones sensoriales, motores, lingüísticas, mnemónicas, que tiene con un gran estado colectivo que nosotros asociamos fenomenológicamente a la conciencia. La conciencia no conoce representaciones, visual, un 3 es un número auditivo, un número visual, un recuerdo, 3 personas, 3 gentes, todo eso hay una especie de puente común, flexible, bla, 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 todo eso ocupa como una especie de incendio durante un momento de la conciencia. Entonces, eso es un resultado, ¿sí? Lo que querría ahora yo hacer una pequeña parada y decirles qué es lo que están viendo. Lo que están viendo es, en realidad, casi mentira. O sea, no está bien que les diga esto, porque este efectivamente era mi director. Entonces, pero lo que quiero decir es que, ¿cuál es la mentira? No es del todo, pero hay un poco de mentira. Esto es un experimento de electroencefalografía. La electroencefalografía lo que tienen son, esta es electroencefalografía de alta resolución en la época, habían 128 sensores puestos afuera del cráneo. Lo que yo le estoy mostrando no es una señal de un electrodo, ni de 2 electrodos, ni de 3 electrodos, sino proyecciones sobre la corteza. ¿Qué son esas proyecciones? Esas proyecciones es lo que se llama, algunos conocerán bien, el problema inverso. Es decir, hay un tipo acá afuera que está escuchando afuera una especie de murmullo y trata de adivinar quién de nosotros está hablando. Pero el problema que tiene ese tipo es que tiene 3 micrófonos afuera, nosotros tenemos 128, y acá dentro hay 400 personas. Entonces, eso es lo que determina en física y en matemáticas un problema que se llama un problema mal puesto. Porque tengo más incógnitas que ecuaciones. Tengo 120, cada electrodo es una ecuación, cada voxel de estos es una incógnita. Los voxels que tengo acá son como 70.000. Entonces, lo que hago, para hacer eso, lo que uno hace es algo que se llama regularizar. Es decir, bueno, yo asumo que en realidad estos 60.000 no son independientes.
de estos 60.000, cuando este está prendido, este también, este también. Es decir, pongo un montón de hipótesis que no se las estoy contando, que es lo que me permite invertir, o lo que me permite en este caso a Sylvain Bayet y a mí cuando hago esto, invertir esto y no mostrarle electrodos, sino mostrarle fuentes corticales. Entonces, primer herramienta interesante de la física, usada, abusada y no siempre contada, es uno tiende a querer medir muchas cosas de las que de hecho está midiendo. Para poder reportar cómo se comportan 300 personas cuando uno tiene 4 medidas, uno tiene que asumir que estos 5 eran amigos y por lo tanto hacen lo mismo y uno ya lo echa a reducir la dimensionalidad. Entonces, esa es una técnica típica, es una técnica que está puesta acá, está puesta en casi todos lados y que uno no la recuerda. Es una técnica que yo querría enfatizar un poco en esto que pretende ser una especie de charla más o menos académica. Este es el ejemplo, ¿esto lo ven moviéndose o no? Esta me parece fabulosa porque es gratis, es legal. Igual cerca no se lo ven todos. ¿Quién lo ve moviéndose? Porque yo de acá no lo veo. No, no, que se está moviendo todo. ¿Ven cómo se mueve? No hay trampa, no hay trampa. Esta a lo mejor funciona mejor, esta a mí me encanta. No sé si ven los girasoles girando. Si mueven los ojos mucho se va a mover más. Mueven los ojos de un lado para el otro, no es que los girasoles... No, de vuelta, es al revés. Esto es como una especie, lo están inventando ustedes. Acá no se mueve nada, ¿sí? Entonces, de vuelta acá, lo que les mostré recién es la conciencia se opaca cosas. La conciencia no solo se opaca cosas, sino la conciencia construye cosas. O sea, en esa especie de puente entre el mundo subjetivo y el mundo objetivo hay falencias, hay cosas. Entonces, esto también lo entendemos físicamente. Fíjense que esto los hace un Kitaoka. Para mí es un artista, de vuelta, es un puente bonito entre el arte y la ciencia, son cuadros. Y todas las almendras de Kitaoka tienen esto. Fíjense el anterior también, que uno no lo ve, es algo que le presta atención, que es que un eje es blanco y el otro negro. Y esto explica siempre todo, porque lo que pasa, de vuelta, es que uno mueve el ojo. Cuando mueve el ojo, pasa por acá por una zona de una luminosidad, acá por otra zona de otra luminosidad, y ese cambio de luminosidad, cuando digo uno, no digo uno como pensamiento explícito, prefrontal, consciente, sino las mismas neuronas sensoriales que hacen inferencia y que están haciendo lógica, interpretan eso como si no hubo adaptación y por lo tanto esto se está moviendo. De hecho, si estas cosas, con eso uno puede hacer experimentos muy cuantitativos, con modelos físicos. Acá tenemos un ejemplo en el cual la física no nos sirve para ver más lejos tecnológicamente, sino analíticamente. Nos da modelos que nos permiten entender cómo funcionan aquellas neuronas sensoriales, que de alguna manera hace que nosotros, cuando ponemos sistemáticamente esto y estamos un poquito lejos, no funciona tan cerca, estas cosas se muevan. Entonces, nada, bueno, acá se ve un poquito el hilo de esta charla. Voy haciendo una especie de charla que yo tengo medio armada y voy haciendo estas paradas en los puntos que me parece que son importantes. Entonces, de vuelta, un segundo punto importante en este puente entre el mundo objetivo y subjetivo es que el mundo subjetivo construye cosas. Y esto, y de vuelta, quizá Tris les dé cosas mucho más concretas de esto. Yo tengo suerte y paso rápido. Todos lo sabemos, es decir, todos hay un momento de la noche que cerramos los ojos, nos vamos a dormir y la conciencia está repleta de cosas. Un poco más bizarras, un poco más extrañas, pero tenemos imágenes, tenemos contenido lingüístico, semántico. Es decir, entonces, acá, bueno, uno dice, bueno, eso viene de la memoria, ¿sí? O sea, de alguna memoria, viene de un lado. Pero lo que quiere decir es que tenemos una construcción donde la conciencia está completamente separada del mundo objetivo que está ahí afuera. Y que a mí me parece otra versión relevante de esto, que es a donde yo quería llevarlos, y de vuelta Tris te voy a pasar todas a vos. Tris espero que hables de todas las cosas que yo no hablo. Entonces, la otra cosa que es bastante particular es que cuando uno sueña, esto no es tan conocido, habrá alguna gente acá que no lo conozca, y a mí me parece otra cosa que quizás se lleven interesante de esta charla, es que no solo la cognición está separada de los sentidos, sino también está separado del músculo. Y para mí, de hecho, esa es la esencia del sueño. Soñar tiene que ver con poder inventarse mundos sin ejecutarlos. Por eso yo puedo volar y me estrolo y no es game over. O sea, game over, pero vuelvo a arrancar porque mi cuerpo no está expuesto en eso. Por eso puedo inventarme cualquier mundo que se me antoje sin pagar, salvo por el sufrimiento, una pesadilla, lo que fuese, pero uno vuelve, es como la idea básica del sueño es que uno puede simular, es como el juego. Uno puede simular escenarios en los cuales la derrota, la pérdida, la muerte, no es la muerte del cuerpo, sino la muerte de una simulación del cuerpo. Entonces, de hecho, eso se instancia de una manera bastante concreta, que es que cuando uno sueña, algún puente de comunicación mediado por la acetilcolina, creo, entre el cerebro y el músculo, está bloqueado, de hecho. Entonces, de hecho, es por lo que uno puede soñar un montón de momentos, salvo algunas excepciones. Uno mueve los ojos, uno hace ciertos espasmos, pero grosso modo, durante la mayoría del sueño por bloques, el puente entre la cognición y el músculo está cortada. Eso hace que algo que le pasa a un montón de gente, curioso porque yo he visto una charla y después un montón de gente me dijo, buenísimo, esto me pasaba, yo pensaba que era la persona más loca del mundo y... O sea que supongo que acá a mí me pasa, habrá bastante gente que esto le habrá pasado alguna vez y que quizás se sienta muy extraña y no lo son tanto. Entonces, a veces lo que pasa a alguna gente es que se levanta en medio del sueño, se levanta entre comillas, se despierta, o sea, se despierta pero no se levanta, justamente porque no puede levantarse, porque en realidad esa conexión no está hecha.
Es decir, uno tiene la conciencia de la vigilia, pero uno no puede comunicarse con sus efectores. Entonces uno está despierto, uno de hecho quiere levantarse y no puede. A mí me pasó esto 2 o 3 veces en mi vida. Uno quiere levantarse, la primera vez me asusté mucho, la segunda un poco, la tercera menos. Son viajes también, son viajes hacia lugares desconocidos. Estos también son gratis y son legales. Y entonces, yo quiero levantarme, no puedo porque no tengo músculo. Entonces, en aquella época yo era chico, entonces la quería llamar a mi vieja. Ahora también la quería llamar a mi vieja, solo que no pero en fin. Pero no podía, porque para llamarla tengo que músculo de la boca, es decir, toda la comunicación, salvo la comunicación olfativa, básicamente, pero que en nuestro caso, módulo de algunas expresiones es bastante poco eficiente, sirve para reconocer algunas cosas, pero no tantas, es por músculo. Entonces, sin músculo no hay comunicación, sin músculo uno está encerrado. Entonces, en esos 10 minutos uno está encerrado en una cognición despierta. Uno está en un estado de vigilia, una conciencia lúcida, intacta de vigilia, solo que totalmente encerrada. Y hay algunos pacientes Entonces, estos acá son los pacientes vegetativos. Son pacientes que están en este estado de desconexión. ¿Vos hablás hablar, Tris, de vegetativos mañana o no? No. Bueno, entonces Tris mañana les va a hablar de los pacientes, yo no hoy. Bueno, los conocen todos. Acá en este lugar los conocen todos. Son pacientes que viven durante muchos años en un estado en el cual su cognición es un signo de pregunta. Porque no tienen cómo expresar ninguna forma consciente de pensamiento, con lo cual uno asume que no las tienen, pero quizá la tengan. Y el quizá la tengan, cómo se resuelve, cómo se explora y cómo se indaga, es algo en lo que de vuelta mucha de la gente que está acá ha trabajado a lo largo de los últimos años, yo incluido. Yo no les voy a contar nada del trabajo mío, les voy a contar lo que me parece lo más sencillo de entender de todo esto, que es un trabajo también muy conocido, es el trabajo de Adrian Owen, que es también conocido de Tris, de mucha gente acá en Cambridge, que hizo un experimento que se hizo muy famoso, a mi gusto más famoso de lo que, pero para otra discusión, donde lo que hizo es lo siguiente, y ahora voy de vuelta a la física y la psicología, y a el viaje que nos permite ver cosas que antes no veíamos. Los pacientes vegetativos existen desde hace mucho tiempo. El diagnóstico clínico de pacientes vegetativos existe desde hace mucho tiempo. La posibilidad de indagar a elementos subjetivos del pensamiento que antes no podíamos acceder y que solo accedíamos por reporte es nueva. Porque ahora tenemos una tecnología que nos permite saber, como lo mismo que les mostré antes, cuando yo les dije, yo puedo saber si el tipo vio algo o no. De hecho, con lo que mostraba antes de si se activan las neuronas prefrontales, lo puedo usar como un decodificador que funciona para saber si un estímulo accede o no a su conciencia. Es decir, lo que yo tengo es lo que tienen arriba en controles, correlatos, son correlaciones, uno no entiende por qué pasa esto, pero correlatos entre estados fisiológicos medibles y estados subjetivos. Lo que tienen arriba a la izquierda es, de vuelta, fíjense que están viendo el cerebro, resonancia magnética, la magia de usar un fenómeno de la química que era que las moléculas tienen imanes, que tienen cada molécula es un pequeño spin, que es un pequeño imán, que eventualmente cuando se excita tarda un tiempo en relajar, y que el tiempo que tarda en relajar es propio del material. No es lo mismo para grasa que para hueso, y la posibilidad de eso, que son 4 premios Nobel, de hecho uno atrás del otro, a llegar a esto que ven acá, que es que uno puede usar eso como una técnica de imágenes para eventualmente poder detectar tejido a partir de generar campos magnéticos enormes, viendo pura física, física purísima de hecho eso, viendo cómo relajan esas moléculas y haciendo una inferencia de contraste a partir de cómo relajan. Y todo eso se resume en una imagen que nosotros vemos ahí que nos parece adecuada. Y arriba de esa imagen, nosotros tenemos eso, sino que arriba de esa imagen ponemos colores. Esos colores corresponden a que cuando hay el oxígeno, cuando hay hemoglobulina y deoxiglobulina, que tienen propiedades de relajación distintas y que uno puede identificarlas. Ese fue el descubrimiento de Ogawa, que va a ser el último premio Nobel seguramente que va a haber en esta larga serie de premios Nobel de resonancia magnética, que permite no solo ver imágenes estructurales, sino imágenes funcionales. Lo que estamos viendo es decaimiento de espines. El decaimiento de espines codifica la relación de hemoxi y deoxiglobulina. La hemoxi y deoxiglobulina codifica la actividad metabólica con una función que apenas conocemos, porque de hecho decrece el oxígeno, después hay un rebound de oxígeno, un montón de cosas que no conocemos. Hay una especie de cascada bastante desconocida. La actividad metabólica, a su vez, correlaciona con algo que tiene que ver con la actividad neuronal, con algo que también conocemos apenas, porque se activan neuronas inhibitorias, neuronas excitatorias. Podríamos dar un curso sobre todo esto. Lo que yo quiero de vuelta, y no hace falta hacer esto todo el tiempo, es decirles que cuando ven una imagen así, lo que están viendo es 18.000 aproximaciones de distintos tipos sobre una medida que en realidad es tremendamente indirecta y que funciona porque el campo de algo que es más o menos cerrado.
Porque cuando presentamos un estímulo visual, hay actividad donde esperábamos que la hubiese, porque presentamos actividad motora, entonces hay una especie de acuerdo, y lo podemos ver en forma de imágenes y todo esto nos cierra bien. Pero hay un montón de cosas ahí que no están dichas y que no sabemos y que no hay que todo el tiempo preguntárselas, pero que cada tanto sí. Entonces, en todo caso, lo que ven arriba a la izquierda, este trabajo de Owen, es una persona normal, el mapa de actividad, un corte del mapa de actividad, cuando esa persona imagina que juega al tenis. Y a la derecha, cuando imagina que navega por su casa. Da mapas distintos, es lo único que importa para esto. Y navegar involucra estructuras en el hipocampo, estructuras... y jugar al tenis es imagería motora, de lo que Valeria habló. No, tampoco, nadie dice lo que... Bueno, entonces, imagería motora, entonces se activa regiones que participan... Todo eso no importa acá. Lo que importa es que yo tengo un decodificador que me permite saber cuando la persona está imaginando que juega al tenis o cuando está imaginando que camina por su casa. ¿Y cómo calibro yo ese decodificador? Lo calibro porque a la persona que está arriba le puedo decir y preguntar. ¿Imaginás que juega al tenis? ¿Estabas imaginando? Sí. Y así puedo calibrar mi decodificador y le pongo un número porque puedo ver la correlación entre esto que estoy midiendo y lo que la persona está pensando. Acá, eso nos da un puente perfecto, porque es siempre la diferencia entre lo que uno quiere saber y lo que uno puede medir. Es decir, lo que uno querría saber en estos pacientes es si piensan o no, y qué tipo de pensamiento tienen. Pero uno no puede medir eso directamente, porque uno no se los puede preguntar. Pero lo que uno sí puede medir es esto, porque estos pacientes siguen teniendo un cerebro que sigue teniendo oxi y deoxiglobulina y que sigue dando imágenes de resonancia magnética. Entonces uno puede ver si aquello que en las personas que yo le podía preguntar decodificaba, en estas personas también. Y el resultado es que sí. Este resultado, a mi gusto, es mucho más débil de lo que nos lo han contado. Es decir, yo siento acá pero, por ejemplo, en el trabajo, digo esto porque de vuelta, son tipo cosas que uno toma como verdades, cosas que cuando uno mira el trabajo, por ejemplo, en el famoso, ahora esto se vuelve obviamente muy famoso porque tiene una relevancia incuestionable. Cuando uno mira el trabajo, y si me equivoco, Tris, corregime, lo que uno encuentra es que el decodificador, esto era un paciente, después lo hicieron en muchos pacientes, y en uno de ellos lo utilizaron como le hacían preguntas. Por ejemplo, le preguntaban al tipo, se llamaba Carlos, y le preguntaban, ¿te llamás Carlos? Si pensaba que sí, tenía que imaginar que jugaba al tenis. Si pensaba que no, imaginaba que caminaba por su casa. Y con eso, el tipo tenía un bit. Pero un bit es suficiente para comunicar un montón. Es lento, pero entre nada y una comunicación lenta hay un infinito, hay un abismo en los cuales un montón de médicos están trabajando. Entonces le hicieron 6 preguntas y el tipo respondió 5 bien. Ese es el resultado empírico. Entonces, a mi gusto, 5 de 6, si tiran 5, digo, los que juegan al póker o al backgammon no saben que 5 de 6 sucede cada tanto al azar. Entonces, para un resultado tan fuerte, a mí por lo menos, me gustaría ver algo con muchas más preguntas. En todo caso, permite, de vuelta, más allá de esta salvedad, permite lo que es un decodificador que nos permite medir algo que antes no era medible, que era si acaso estos pacientes son capaces de imaginar cosas que tengan distinto contenido. Todos los ejemplos que les quiero dar son ejemplos en los cuales tratamos de entender la cognición ahí donde no es evidente entenderla. Es decir, uno sabe si yo hago un chiste, yo sé si les hizo gracia o no porque ríen y no necesito meterle 276 electrodos. Pero hay situaciones como esa, por ejemplo, cuando uno le pide a alguien que no se ría de algo que le hace gracia, salvo ese código explícito, hay situaciones en las cuales uno no puede medir ni con marcadores explícitos, ni sutiles ni no sutiles, cuál es la cognición del otro. Un ejemplo muy pertinente es el del sueño, otro ejemplo muy pertinente es el de los pacientes vegetativos, el tercer ejemplo que a mí me resulta particularmente entrañable es el de la cognición de los bebés, de los más pequeños. El oficio de padre en general es eso, tratar de saber qué hay en la cabeza del otro para poder ayudarlo, acompañarlo, pensarlo, jugar. Y uno hace eso todo el tiempo, pero a veces cuando uno tiene lenguaje eso es muy fácil. Cuando no hay lenguaje uno adivina todo el tiempo. Tiene ganas de ser caca. Y no sé por qué, porque está llorando, uno está todo el tiempo interpretando. No, le duele la panza. No, tiene sueño. Y lo que se dan cuenta es que uno está tratando de hacer inferencia sobre algo sobre lo cual no tiene datos. Porque uno lo que tiene es una cantidad de llantos que uno los correla con una cantidad de eventos y a partir de eso trata de construir ciencia mal. Entonces yo no sé, en general no sé qué tiene. Pero esto mismo se los quiero mostrar para darles un ejemplo de muchos posibles en los cuales uno de vuelta puede usar vehículos que ahora tenemos que nos permiten viajar a lugares a los cuales antes no podíamos acceder, que era el pensamiento de los más pequeños. Entonces acá tienen bebés de 3 meses, lo que tienen de hecho es la imagen, es una imagen muy clásica de resonancia magnética funcional. Lo que ven ahí, este sí es un trabajo nuestro, lo que ven ahí es toda una cosa que hubiese sido una clase en sí misma y bastante difícil porque lo que ven en colores es el tiempo.
Y cómo medir tiempo con resonancia magnética funcional. Para los que sepan, la resonancia magnética funcional se saca cada segundo y medio uno saca una foto del cerebro. Y el problema es que en un segundo y medio uno ya pensó 18.000 millones de cosas. Entonces, ¿cómo hacer para desenvolver todas esas cosas? Hay maneras de hacerlo. ¿Qué herramientas, de dónde vienen esas herramientas? De la física. ¿Cómo son esas herramientas? Otro día, porque sería, de vuelta, una clase en sí misma. Pero podemos medir entre rojo, hay segundos, uno está midiendo una escala y uno puede medir dentro de la escala misma del segundo, y entonces lo que ven ahí es el río del tiempo de actividad. Y ven algo que es muy clásico para cualquier persona que conozca las mínimas redes de lenguaje, que es que cuando uno escucha frases, se activa primero la corteza auditiva, es decir, las neuronas sensoriales que responden al sonido, y después de eso hay una especie de tráfico de activación que va hacia un lugar mágico arriba a la izquierda, que es el área de Broca. ¿Área 10? ¿Es? No, ¿cuál es? ¿40? 44. Área 44 de Broca, que es famosísima porque un tipo que se llamaba Broca encontró que los pacientes que tenían lesionada esa área no podían comprender lenguaje. ¿Es así? ¿Podían producirlo? No podían producir lenguaje. Eso es lo que quería decir. Entonces eran afásicos, pero tenían lenguaje, pero no podían producirlo. Entonces una región relacionada a la articulación del lenguaje. Entonces, grandotes que hablan lenguaje, escuchan lenguaje y activan el área de Broca. Lo cual de vuelta tiene que ver con cosas que creo que van a aparecer mucho acá, que es una especie de respuesta espejo a la sensación nunca termina en sí misma. Siempre evoca alguna respuesta, que es una especie de respuesta motora, y se llama una especie de círculo sensorimotor. Entonces, Chomsky y Hauser, ¿vieron lo que pasó con Hauser? Increíble. Chomsky y H. Hauser era como Chomsky y Hauser, eran como Gardel y Lepera, y eran como... Y Hauser parece que todo truchó todo, que robó, que no sé qué. ¿Eh? Mucho. Los últimos 4 o 5 años. 4 o 5 años, eso. Bueno, truchó. Por eso, truchó. Digo, es como una especie de... Bueno, en fin. Parece que no truchó, se equivocó. Estuvo un poco optimista en la lectura de sus datos, nada más. Y bueno, entonces Chomsky, en todo caso, que todavía está impune e incuestionado, propuso hace mucho tiempo una idea teórica que también era buena cháchara, pero era cháchara al fin porque no había manera de corroborarla empíricamente, salvo con datos muy anecdóticos que estaban bien, viendo la historia y la similitud de los lenguajes, que era la siguiente. Lo que proponía Chomsky era que en realidad ya tenemos instanciada una arquitectura del lenguaje, que está ahí lista, está lista para ser ocupada. Como que todas las habitaciones del lenguaje están construidas, uno llega, las ocupa, pero uno las va, por lo menos los cimientos más grosos. Entonces, esa era una idea, y lo que significaba esa idea era que, de alguna manera, el área de Broca en los bebés de 3 meses que no hablan, yo eso lo aprendí hace poquito, los bebés empiezan a hablar alrededor del año, más o menos. Y digo porque hay muchas que alrededor de los 6 meses, algo así, me dicen da. Eso se llama el babbing, los yanquis ponen esas palabras tan prácticas para todos. Pero estos tienen 3 meses, no hacen casi apenas eso, o sea, no gesticulan nada. Y están escuchando frases que corresponden al lenguaje o frases que no corresponden al lenguaje. Le pregunta si responden distinto a esas frases.